Decía Platón que la música puede definirse como la ciencia de los amores entre la armonía y el ritmo. Pero, ¿qué relación tiene música y ciencia? Empecemos por aclarar qué es el sonido. El sonido son ondulaciones que se propagan en el aire, pero ¿cómo lo percibimos nosotros? Nuestros oídos son capaces de percibir variaciones de presión en el aire. Conclusión, sin aire no hay sonido. ¿Recordáis esos sonidos flamantes en las épicas batallas espaciales de Star Wars? Pues me temo que nos han tenido engañados toda la vida. En ese espacio no hay aire, hay vacío. Así que el sonido es incapaz de propagarse. Los sonidos son ondas muy complejas formadas por muchas frecuencias, pero hoy hemos venido aquí a hablar de música. En música son muy especiales las denominadas ondas monocromáticas, o como coloquialmente se conocen, las notas musicales. Para producir sonidos necesitamos materiales, y es aquí donde entra en juego el fenómeno de la resonancia. Una vez en el conservatorio estaba yo en una clase de violín y de repente cada vez que tocaba un sonido en concreto la nota re, notaba como una vibración rara. Pensé que se me había roto la cuerda del violín, que estaba desafinando y de pronto el profesor y yo nos dimos cuenta de que lo que vibraba era la lámpara que tenía justo encima al producir una frecuencia concreta. Es un ejemplo práctico del fenómeno de la resonancia. ¿Y cuándo ocurre? Cuando los materiales se excitan de una forma determinada, estos se responden de una forma desproporcionada. Son sensibles a la llamada frecuencia de resonancia. Pongamos otro ejemplo práctico, una copa. En este vídeo podemos ver cómo sometiendo a la copa a una frecuencia constante de aproximadamente unos 440 Hz, lo que en términos musicales sería la nota La, y con un altavoz lo suficientemente potente, la copa termina por romperse al haber alcanzado su frecuencia de resonancia. Los instrumentos son aquellos capaces de vibrar de forma simple. Así que, por tanto, por paradójico que suene, la clave de la música está en la simplicidad. En parte, la escala occidental que conocemos hoy en día se la debemos a esta simplicidad. Para entenderlo un poquito mejor, vamos a hablar de lo que en música se conoce como consonancia y disonancia. Como bien dice la palabra, la consonancia se da cuando dos sonidos simultáneos suenan de forma armoniosa, suenan de forma eufónica. En cambio, la disonancia se produce cuando ocurre totalmente lo contrario. Pero esto, en verdad, no es nada nuevo. El mismo Pitágoras de Samos apreció este fenómeno allá por el siglo IV a.C. Decía que dos cuerdas similares, sometidas a la misma tensión, al ser tocadas simultáneamente, producen un sonido armonioso solo si sus longitudes están en razones de números enteros pequeños. 2,1, 3,2, 4,3. Por tanto, el conocido como espectro armónico es el formado por una frecuencia principal y sus sucesivos múltiplos de números enteros sencillos. De hecho, muchos de los instrumentos, sobre todo occidentales, se guían por este espectro armónico. Como decía, muchos instrumentos musicales occidentales siguen la afinación armónica y además también siguen las proporciones planteadas por Pitágoras. Vamos a probarlo mismamente con la cuerda La del violín. La cuerda La del violín sonaría así. Vemos que si ponemos el dedo justamente a la mitad de la cuerda, contando que va desde aquí hasta aquí, se producirá un armónico que producirá la misma nota, La, pero una octava por encima. Es verdad que la cuerda no se ha de pulsar, simplemente se ha de rozar y sonaría así. Esta sería la nota al aire y este es su armónico. Ahora vamos a probar con otro tipo de proporción de números enteros. Esta vez va a ser con un cuarto. Si tocamos justamente rozando el un cuarto en la cuerda La, se producirá una tercera pero una octava por encima. Es decir, si tocamos La, sonará un Mi. Esta sería la cuerda al aire y este es el armónico que produce la nota Mi. Estas razones simples de enteros han dado lugar a nuestra escala actual, como os decía, de 12 divisiones iguales de la octava. A partir de una nota de referencia tenemos en el intervalo de una octava 12 intervalos posibles. Un intervalo es la distancia que hay entre dos notas. Por ejemplo, entre Do y Mi tenemos una tercera mayor, Do, Re, Mi.
Así, distintos intervalos, distintas distancias de notas tocadas simultáneamente, producen lo que se conoce como, hemos hablado anteriormente, sonidos consonantes o sonidos disonantes. Según las convenciones en la música occidental, los sonidos consonantes serían los producidos por un intervalo de cuartas, quintas y octavas justas o por terceras y sextas mayores y menores. En cambio, los disonantes serían las segundas y las séptimas. Pero también se ha de decir que se trata de un convencionalismo que tiene también un factor cultural, puesto que el que a una persona le parezca un sonido armonioso o no tiene un tanto de subjetividad. Pero enfocados en el convencionalismo occidental, da la casualidad de que justamente esos intervalos más consonantes siguen una distancia que tiene proporciones de números enteros. Por ejemplo, una quinta son 3 medios, la cuarta son 4 tercios. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Es magia? No, es ciencia. Hay distintas teorías. De hecho, una de ellas es la teoría de Helmholtz. Helmholtz habla de una superposición de sonidos en la que se escuchan ciertos batidos, no los que se beben. Helmholtz estudió la superposición de dos ondas sonoras. En este caso llamaremos a sus frecuencias V1 y V2. Matemáticamente hizo la suma de dos ecuaciones de una onda y pudo darse cuenta de que si la diferencia V1 menos V2 es lo bastante pequeña, la percepción es de un sonido de frecuencia V igual a V1 más V2 partido de 2, con una amplitud que varía lentamente. Esta variación tiene una frecuencia V1 menos V2 en valor absoluto y, por tanto, si es bastante pequeña, esa diferencia se oye en los batidos. Si la diferencia es algo mayor, se percibe una cierta aspereza. Esa aspereza será lo que conocemos como disonancia. He de decir que la primera vez que yo descubrí este fenómeno de forma práctica fue afinando el violín. Como hemos dicho, una quinta justa es un intervalo consonante y el violín se afina por quintas justas. ¿Qué ocurre? Que cuando esa quinta ya no es justa y se hace un poquito más pequeña o un poquito más grande, notamos, suena raro decir esto, pero notamos como un sonido se distorsiona y se produce una especie de ondulación extraña que nos dice que el violín no está bien afinado. Es lo que se conoce como los batidos. Otra teoría es la de Plumb y Level, también conocida como la teoría del crítico ancho de banda, según la cual la consonancia, de la que hemos estado hablando, depende de la diferencia de frecuencia entre dos sonidos, más que en sus relaciones, es decir, más que en el intervalo y la distancia que los separa. Su hipótesis inicial decía que, dados dos tonos complejos, la disonancia total es la suma de las disonancias parciales. Para ello, realizaron un experimento con personas que no habían recibido formación musical. Les ponían sonidos de distintas frecuencias y ellos tenían que evaluar en una escala de 7 niveles la consonancia o la disonancia de estos sonidos, donde el 1 era lo más disonante posible y los 7 lo más consonante posible. Concluyeron, tras el estudio, que los máximos niveles de consonancia percibidos por estas personas se daban justamente en notas que seguían una relación de números enteros, como hemos estado hablando hasta ahora. El 1, 2, 2, 3, 4, 3. Espero haber podido aclarar un poquito más de la consonancia y la disonancia musical a través de la ciencia. No obstante, es verdad que hay un factor bastante subjetivo y bastante cultural en esto que llamamos la consonancia. Un ejemplo claro es la música oriental, donde estos patrones se dejan de seguir. O también aquí en Occidente, un ejemplo claro es la música contemporánea. Conclusión. Hemos visto que la música tiene muchísimo de ciencia. No obstante, la música consigue saltar esos límites que la ciencia, quizá por su empirismo o por otros límites que hemos estudiado a lo largo del módulo, no puede llegar. Porque algunas piezas musicales nos hacen sentir amor, alegría y en cambio otras melancolía y tristeza. Está claro que la música y la ciencia convergen en un punto muy claro, sobre todo relacionado con las matemáticas. Pero allá donde divergen, escucha y enamórate.